Buenas tardes, hermanos y amigos. Buenas tardes a todos. Que el Señor os bendiga. Mucho gusto de estar compartiendo con vosotros en esta tarde, un día más en la presencia del Señor, donde me dispongo, hermanos, a compartir este apasionante tema que os he sugerido de la resolución 2334 de la ONU y la inminencia del rapto y la venida del rapto de la Iglesia, ¿vale? Parece un reto y parecen temas completamente irreconciliables, pero vamos a intentar de que conecten y vamos a intentar de que haya un nexo de unión, ¿vale? Voy a dar un poquito de tiempo a ver si se va conectando gente y a la misma vez pues damos lugar a que vengan más hermanos, ¿vale? Decidme si hay una buena recepción, una buena audición, los volúmenes, si están en lo correcto, la música, todo. Y si está todo bien, pues en breve empezamos, ¿vale? Decidme alguna cosita. Ya veo conectados por aquí a 8 personas. Andrés Amador, un saludo. Julián Cortés, Dios bendiga. Julián Cortés de la Carolina. Francisco García Moreno, de la iglesia de Beas del Segura, hermoso pueblo. El hermano Ángel Bermejo. Javier Ortiz García. Estas 8 o 10 personas son las que de momento veo conectadas por aquí. Israel Borja también me sale. Bueno, quiero que me digáis si están los niveles bien, la música, si se oye bien y está todo correcto, ¿vale? Hombre, Víctor, Dios te bendiga. Un abrazo, Víctor Bustamante Fajardo, un buen amigo de la iglesia de Pinos Puente. Antoñico Fernández, Dios te bendiga. Bueno, el tío Juan también le va a aparecer por allí. Vale, ya va apareciendo gente. Y con vuestro permiso, hermanos, pues quisiera comenzar. Jonás Jiménez Borja. Un saludo para ti también, Julián Cortés. Un saludo, Juli, Dios te bendiga. Bueno, os quiero hablar, hermanos, vamos a empezar ya, ¿vale? Son las 16:40, estamos en la ciudad de Murcia, día 7 de abril del año 2018. Os quiero hablar, hermanos, de un apasionante tema que yo creo y considero que es importante. Vamos a empezar, hermanos, dándoos algunos datos y algunos pequeños detalles de la ONU, ¿vale? Para que conozcáis un poco este entramado y, bueno, cómo funciona un poco la ONU. Os voy a dar unas pequeñas nociones acerca de lo que es la ONU. Vamos a hablar de la historia de la ONU. Aunque parezca que no tiene ninguna relación, luego vamos a ver, hermanos, la estrecha relación que hay. Dios le bendiga mucho, tío Juan, entre el tema que traigo y los datos que os voy a dar, ¿vale? Esta institución, esta organización, llamada Organización de las Naciones Unidas, más conocida por las siglas de la ONU, estas siglas, o sea, esta organización fue creada exactamente el día 24 de octubre de 1945 y la conformaron 51 países en la ciudad estadounidense de San Francisco. Y nació, hermanos, apenas un mes después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Finalizó en septiembre del año 1945 y, como digo, en octubre se creó esta organización con el único fin de prevenir nuevas futuras guerras mundiales, ¿vale? Actualmente, hermanos, el número de Estados miembros de la ONU es de 193. 193 países son los que conforman la organización de las Naciones Unidas, de los aproximadamente 194 195 países que hay reconocidos en el mundo, ¿vale? Uno de los principales logros que consiguió la ONU fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se presentó exactamente pues 2 meses después de la Carta Magna de la ONU, el 10 de diciembre del año 1948. Y esto ocurrió en París. La ONU, hermanos, está estructurada en diversos órganos, de los cuales
Los principales son los 6 que yo os voy a decir. Por un lado tenemos la Asamblea General, luego tenemos el Consejo de Seguridad, que es de lo que yo os quiero hablar en esta tarde, el Consejo de Seguridad. Luego tenemos el Consejo Económico y Social, que es el tercer brazo, el tercer tentáculo de la Organización de Naciones Unidas, ONU. En cuarto lugar está la Secretaría General. En quinto lugar está el Consejo de Administración Fiduciaria. Y en sexto lugar está la Corte Internacional de Justicia. Pero como digo, hermanos, yo de lo que os quiero hablar es del Consejo de Seguridad de la ONU. Y vamos a hablar de ello, porque el Consejo de Seguridad de la ONU pues es el órgano principal, dijéramos, y de mayor poder decisorio que tiene la ONU. Este Consejo de Seguridad, hermano, es el encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo. Están para velar por ello. El cual, hermanos, este Consejo de Seguridad puede tomar decisiones que se denominan resoluciones. Antonio Campos, candidato. Dios te bendiga. Bendiciones para todos, especialmente a mi padre Julio Porras. De acuerdo, yo también me sumo a esa bendición. Decía, hermanos, que el principal cometido que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU es el de tomar decisiones conocidas como resoluciones, ¿vale? Y una vez que están tomadas estas resoluciones, tienen el poder de obligar al resto de Estados miembros, o sea, los 193, están obligados a cumplir esas resoluciones que deroga o que implanta la ONU. Bueno, pues el Consejo de Seguridad de la ONU, hermanos, está formado por 15 miembros. Hemos dicho que lo que es la organización completa, Organización de Naciones Unidas, la forman 193 países. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU lo forman 15 naciones, ¿vale? Que son considerados como, pues, de alguna forma, los guardianes de la paz. De esas 15 naciones, 10 son rotativas, o sea, van pasando de una a otra, ¿vale? Van saltando de una a otra. España le ha tocado algunas veces, está en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero hay cinco naciones del Consejo de Seguridad que son permanentes, ¿vale? Y estas 5 naciones, al ser permanentes, que son 5 superpotencias, tienen derecho a veto. ¿Qué significa tener derecho a veto? ¿Qué es el veto? Pues significa que si alguno de estos 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU vota contra una propuesta llevada a cargo en la Asamblea General ante Naciones Unidas de los otros países, el resto de los 188 me parece que son, 188 más 5 son 193, exacto. Pues bueno, el derecho a veto consiste en que si alguno de estos 5 países vota en contra de alguna resolución propuesta por el resto de los países, queda rechazada, queda abolida, aunque el resto de los miembros haya votado a favor. O sea, tiene más peso el derecho a veto que tienen estas 5 superpotencias que el resto. Este derecho, hermanos, se justifica en cuanto a que favorece el hecho de que no se tomen decisiones sin un consenso entre todos los integrantes del Consejo. Esto es el llamado principio de unidad de las potencias. ¿Cuáles son los 5 países permanentes? Los 5 miembros permanentes, pues las 5 superpotencias. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y China. Las 5 superpotencias mundiales que hay, ¿vale? Repito, Francia, Reino Unido, Inglaterra, es lo mismo, Estados Unidos, Rusia y China. Esas son las 5 superpotencias que siempre están en el Consejo de Seguridad porque son miembros permanentes, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a hablar, hermanos, de la resolución 2334, 2334, que es la que da título al estudio de esta tarde. Hace relativamente muy poquito, hace escasos 2 años, concretamente, una víspera de Nochebuena del año 2016, el viernes 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió y aprobó con 14 votos a favor, incluido el de España, que ese año le tocaba estar entre los 15. Y la abstención de Estados Unidos, se abstuvo, pues estos hermanos aprobaron la resolución 2334. Esta resolución básicamente viene a decir lo siguiente.
Y cito literalmente un extracto del texto. El establecimiento de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional. En dicha resolución, hermanos, el Consejo de Seguridad exige a Israel al menos tres cosas: renunciar a los territorios conquistados en la Guerra de los 6 Días de 1967, que ya alguna vez creo que os he hablado de esto; poner fin a los asentamientos; y tercero, admitir y facilitar la creación de un Estado palestino en Cisjordania. Cisjordania, hermanos, es que ya lo expliqué en una ocasión, en otro vídeo, y ya os dije que Cisjordania no es un país, eso lo creó la ONU, hermanos, lo creó precisamente Naciones Unidas, y no son más que las regiones originarias de Judea y Samaria que pertenecían a Israel y que durante años ha estado ocupada por ellos, pero desde que fueron expulsados de su tierra en el 70 después de Cristo, quedaron despobladas y bueno, fue tierra de nadie, ¿vale? Hasta que, bueno, pues vinieron estos palestinos, las ocuparon y por una resolución de Naciones Unidas se les adjudicó esos territorios, pero en realidad no son suyos, ¿vale? ¿Cuál fue la reacción de Israel? Pues causó un lógico y enorme y monumental enfado en la comunidad de Israel, cuyo gobierno, capitaneado por Benjamín Netanyahu, rechazó tajantemente esta resolución y la calificó de vergonzosa y anti-israelí, asegurando además que no iba a cumplir ninguno de sus términos. Asimismo, el gobierno israelí, hermanos, acusó al presidente de entonces, hace 2 años, Barack Obama, de estar detrás de esta aprobación. Os voy a mostrar una foto de cuáles son los territorios ocupados, para que lo veáis, el mapa de Israel y los territorios ocupados. Veréis. Mirad, aquí la tenéis. Vamos a ver. Aquí está. Perdonad. Es que claro, es normal que... Aquí. ¿Lo veis? Bueno, pues mirad. Esto es Israel, ¿lo veis? Que llega desde aquí hasta aquí arriba. Vale, pues esto de aquí, que está al sur, todo esto de aquí, es Egipto. Lo de aquí es Jordania. ¿La veis? Jordania. Esto está... A ver, es que tengo un mapa al revés. Jordania está al este. Al oeste está el mar Mediterráneo. Este es el oeste. Sur, Egipto. Este, Jordania. Aquí. Al noreste está Siria. Y justamente encima de Israel, al norte, está Líbano. Bueno, por los territorios que Israel ha ocupado, son estos dos pequeños territorios aquí, ¿vale? Que esto es la franja de Gaza, que se la han apropiado los palestinos. Los palestinos, hermanos, se han quedado con esta parte de Israel, por eso está señalizada así. Y aquí tienes las principales ciudades palestinas, ¿vale? Entonces ellos ocupan la parte vieja de Jerusalén, tienen aquí ciudades como Jenin, Nablus, Tulcam y el resto de ciudades. La ciudad de Belén también se la han quedado ellos y Hebrón. Bueno, pues ellos también se reclaman esta franja, que es la franja de Gaza, ¿vale? Y además, bueno, la franja de Gaza que limita con Israel por el este, por el oeste con el mar Mediterráneo y por el sur con Egipto. Pero además también tienen aquí otra parte que se conocen como los Altos del Golán. ¿Lo veis? Esos son los territorios que dice Naciones Unidas que Israel ha ocupado ilegalmente, y no es así porque son territorios que pertenecen históricamente a la nación de Israel. ¿Vale? Bueno, pues, como digo, esta resolución 2334 se aprobó en el Consejo de Seguridad de la ONU por 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos, en la que obligaban a Israel a renunciar a estos territorios que yo os he comentado, poner fin a los asentamientos y facilitar la creación de un Estado palestino en la parte vieja o en la parte este de Israel, que es Judea y Samaria, a lo que ellos llaman Cisjordania. Esto causó un gran enfado en la sociedad
judía, y dijeron que no lo iban a cumplir. Bueno, pues resulta, hermanos míos, que hace muy poquito, y es lo que me ha movido a mí a querer compartiros este tema. Concretamente, hermanos, hace muy poquito, me parece que fue el 6 de marzo del 2017, la señora Nikki Haley, ahora os diré quién es, pronunció un discurso ante la ONU en la conferencia de la IPAC. IPAC son las siglas siglas en inglés, Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, ¿vale? Entonces, ella pronunció un discurso y a su término todo el auditorio, hermanos, prorrumpió en un clamoroso aplauso y se pusieron en pie a aplaudir la decisión que había tomado el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién es Nikki Haley? En realidad, hermanos, la señora Nikki Haley se llama realmente Nimrata Nikki Radawa Haley. Es una política estadounidense de 46 años de edad, que es miembro del Partido Republicano estadounidense. El Partido Republicano es como la derecha, ¿vale? Son conservadores. Pero ella es de origen hindú, ¿vale? Sus orígenes son indios, de la India. Y actualmente, hermanos, es la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas desde el 25 de enero de 2017, ¿vale? Repito, Nikki Haley es embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas desde el 25 de enero de 2017. Entonces ella, hermanos, dio un discurso que yo os quiero leer, esto sí necesito leerlo, y quiero que prestéis muchísima atención, para que veáis cuál es la postura de la administración Trump en cuanto a la resolución 2334 que va en contra de los asentamientos israelíes. Escuchad, dice así: he sido la orgullosa representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas durante... A ver, por favor no mandar WhatsApp ahora, porque entonces me interrumpís, ¿vale? Repito. He sido la orgullosa representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante un año. Esta es la primera vez que he ejercido el derecho estadounidense a vetar una resolución en el Consejo de Seguridad. El hecho de que este veto se esté produciendo es en defensa de la soberanía estadounidense y en defensa del papel de Estados Unidos en el proceso de paz de Oriente Medio. No es una vergüenza para nosotros, dice ella, debería ser una vergüenza para el resto del Consejo de Seguridad. Jerusalén ha sido la patria política, cultural y espiritual del pueblo judío durante miles de años. No han tenido nunca ninguna otra capital, pero el reconocimiento de lo obvio por parte de Estados Unidos de que Jerusalén es la capital de la sede y la sede del gobierno israelí moderno es demasiado para algunos, tanto que han amenazado con violencia en la calle, como si la violencia mejorase de alguna manera las perspectivas de paz. Estamos leyendo, estoy transcribiendo el discurso de Nikki Haley, que por cierto os quiero mostrar quién es esta señora. Miradla. Ahí la tenemos. Esta es Nikki Haley. ¿La veis? Como digo, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas desde el 25 de enero de 2017. Aquí tenemos una foto de ella con el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Vale? Vale, seguimos. En esta reunión, decía ella, no usaré el tiempo que el Consejo de Seguridad me otorga para abordar dónde una nación soberana podría decidir colocar su embajada y por qué tenemos nosotros todo el derecho de hacerlo. Trataré una preocupación más apropiada y urgente. Está haciendo alusión a que está previsto que el 14 de mayo, o sea, al mes que viene de este mismo año, coincidiendo con el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, Estados Unidos va a trasladar su capital, su embajada, que la tiene actualmente en la capital política de Israel, que es Tel Aviv Yafo. Tel Aviv, hermanos, es la antigua Jope bíblica, ¿vale? Es una ciudad portuaria.
Y entonces la administración de Donald Trump ha decidido, hermanos, que coincidiendo con el 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo van a trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv hasta Jerusalén, que es la capital histórica de Israel. Esto ha creado gran revuelo porque los palestinos también reclaman la parte vieja de la ciudad, los barrios viejos, como el barrio de Mea Shearim, el de las 1000 puertas, lo reclaman para ellos, ¿vale? Seguimos. Hace apenas 3 meses se ha cumplido el primer aniversario de la aprobación de la resolución 2334. O sea, hace unos 3 meses se ha cumplido el primer año. El pasado 23 de diciembre de 2016, esto lo dijo ella el año pasado, ¿vale? Los Estados Unidos decidieron abstenerse en este Consejo permitiendo que se aprobara dicha medida. Dada por la posibilidad de votar nuevamente un año después y con una nueva administración sobre la resolución 2334, porque han cambiado de gobierno, ya no está Barack Obama, está Donald Trump, ha pasado un año y ahora se le da la oportunidad de votar de nuevo si quieren mantener esa resolución contra Israel. Entonces dice Nikki Haley: puedo decir con total confianza que Estados Unidos votará no y que ejerceremos nuestro poder de veto. La resolución 2334 describe los asentamientos israelíes como impedimentos para la paz, pero en realidad fue la resolución 2334 en sí misma lo que fue un impedimento para dicha paz. La resolución 2334 exige el cese de toda actividad de asentamientos israelíes en el este de Jerusalén, incluso en el barrio de la Ciudad Vieja, como os decía, Mea Shearim, que significa las 1000 puertas. Esto es algo que ninguna persona o país responsable esperaría que hiciera Israel. Estamos leyendo, transcribiendo el discurso de Nikki Haley. Algunos de ustedes habrán visto que el principal negociador palestino, que es Saer Erekat, recientemente, decía ella, me dio unos consejos y me dijo que callara. Y ahora responde ella: señor Erekat, siempre seré respetuosa, pero nunca me callaré. Cuando esta señora dijo esta frase, yo he visto el vídeo, hermanos, y todo el auditorio se puso en pie. Y decían: te queremos, I love you, Nikki, I love you, Nikki, te queremos, Nikki. Decía ella, sigue diciendo: un mes antes de mi llegada, la administración del expresidente Barack Obama permitió la aprobación de la resolución 2334. Fue un día vergonzoso para Estados Unidos. En mi primer día le aseguré al embajador israelita que bajo mi supervisión eso nunca volvería a suceder y me enorgullece decir que no ha vuelto a suceder. Hay algo más que sabía antes de llegar a la ONU, como la mayoría de los estadounidenses sabía cuál era la capital de Israel. Para ser más clara, sabía que Jerusalén era, es y será la capital siempre de Israel. Estados Unidos no convirtió a Jerusalén en capital de Israel. Lo que hizo el presidente Trump, para su gran mérito, fue reconocer una realidad que los presidentes estadounidenses anteriores han negado por demasiado tiempo. En un futuro llegará el día en que todo el mundo reconozca ese hecho. Mientras tanto, dice ella, espero estar allí y unirme a nuestro gran embajador David Friedman en la inauguración de la nueva embajada estadounidense en Jerusalén. Ahí termina el discurso y cuando ella terminó ya fue apoteósico. Todo el auditorio se puso en pie y aplaudieron de una forma tremenda. Pero han habido una serie de incidentes, hermanos, muy recientes en Israel. Concretamente, hermanos, hablamos de ayer mismo. Os voy a dar un titular de prensa. Al menos 10 muertos por disparos de Israel en otro viernes de protestas en Gaza. Y leo la noticia de agencias. Ayer murieron 10 personas, entre ellos uno que falleció a consecuencia de las heridas recibidas el viernes 6 de abril. Ayer ha declarado el portavoz del Ministerio de Salud Pública de Palestina, Ashraf Al-Qedra. Entre las víctimas hay un periodista palestino. Anteriormente se había informado de que más de 1.100 personas habían resultado heridas durante las protestas en varios puntos de la frontera entre la Franja de Gaza e Israel y que había un fallecido. Las protestas se enmarcan en la gran marcha de retorno que culminará el próximo 15 de mayo, 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, popularmente conocida por los palestinos como la Nakba,
que para ellos significa la catástrofe. Los manifestantes reclaman el derecho de retorno a lo que hoy es Israel de los refugiados y de sus descendientes que tuvieron que dejar esa tierra por la creación del Estado de Israel. El gobierno israelita ha descartado cualquier derecho al retorno para los refugiados palestinos por temor a que el país pierda su mayoría judía. Las acampadas en torno a la frontera han proliferado a unos cientos de metros de la valla, pero algunos grupos de jóvenes se han aventurado mucho más cerca, quemando neumáticos y lanzando piedras hacia las fuerzas israelíes. El ejército israelita tiene apostados francotiradores en su lado de la valla para disuadir a los palestinos de intentar saltarla y entrar en suelo israelí. El ejército israelita ha advertido de que podría ejecutar una operación militar en la Franja de Gaza si continúan las manifestaciones y los disturbios en la frontera, en el enclave palestino, por la conmemoración del 70 aniversario de lo que ellos, repito, vuelven a llamar Nakba, catástrofe, que culminó con la creación del Estado de Israel y la expulsión de miles de palestinos de sus hogares. Creo, hermanos, lo que os he leído es un extracto, una nota de prensa, y creo, hermanos, que nadie que esté lo suficientemente bien informado podrá negar la evidencia de que en ese punto del planeta, que está en el centro de la Tierra, la tensión es continua y los disturbios son constantes. Esta es, hermano, la parte, dijéramos, legal y técnica de lo que os quiero contar, pero a partir de ahora quiero que prestéis mucha atención porque os voy a decir cosas sumamente interesantes, ¿vale? Prestad mucha atención. Mirad, durante el siglo XIII hubo un rabino judío alemán que poco antes de morir, murió en 1217, poco antes de morir profetizó que después de 10 jubileos comenzarían los tiempos finales de la era mesiánica. He de recordaros, hermanos, que Dios, el propio Dios, le ordenó a Moisés, hermano, en el libro de Levítico, capítulo 25 y versículos del 8 al 13, que cada 50 años se debía de celebrar un año de jubileo. En hebreo se dice Yubal, me parece que es Yubal, no estoy seguro, no, Yubal no es, no me acuerdo el nombre. Entonces, el año de jubileo, hermanos, se trataba de un año sabático, en el que se descansaba, se ponían los esclavos en libertad, se dejaban de trabajar las tierras, se restituían las posesiones y era un año de perdón, ¿vale? El año del jubileo. Entonces, las predicciones del rabino Ben Samuel, o sea, Yehuda Ben Samuel, hermanos, se dividen en 3 partes, en 3 secciones, y se dividen de la siguiente manera, prestad atención. Dice que por 8 jubileos los turcos otomanos controlarían Jerusalén. Sabemos, hermano, que un jubileo son 50 años, ¿vale? Son 49 años, porque son 7 por 7, 49 más el año en que se celebra, son 50 años, ¿vale? Entonces, 8 jubileos, si multiplicamos 8 por 50, nos da la cifra de 400. 8 jubileos son 400 años. Y Yehuda Ben Samuel dijo que durante 8 jubileos, esta es la primera parte de las 3 secciones en las que se divide su profecía, dijo que durante 8 jubileos los turcos otomanos controlarían la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues pasaba un año, nada, pero la profecía empezó a cumplirse 300 años después de la muerte de Yehuda Ben Samuel. 300 años después de la fecha de su muerte, y él murió en 1217, ¿vale? Entonces, si le sumamos los 8 jubileos, que son 400 años, hermanos, o sea, él murió en 1217 y la profecía empezó a cumplirse en 300 años después. En 1517 empieza a cumplirse la profecía de este rabino. A partir de 1517 decía este rabino que se cumplirían 8 jubileos, 400 años. ¿Fue esto así? Pues sí, hermanos. Ahí empezó a cumplirse su profecía cuando el imperio turco otomano conquistó la ciudad de Jerusalén en el año 1517, clavado, y ahí dan comienzo sus predicciones, ¿vale? Exactamente 400 años más tarde,
durante la Segunda Guerra Mundial, el general Edmund Allenby, de Gran Bretaña, pues entró montando a caballo en Jerusalén durante la fiesta de Hanukkah. He dicho la Primera Guerra Mundial, no, es la Segunda, no, es la Primera Guerra Mundial, ¿vale? En 1917, y la liberó de la posesión de los turcos exactamente, hermanos, 400 años después, tal y como dijo este rabino profeta, ¿vale? Sin hacer ni un solo disparo, ¿vale? Entonces, a partir de 1917, la ciudad quedó en manos de los ingleses. Ahora dice la segunda parte de la profecía, que durante un jubileo, que son 50 años, Jerusalén sería tierra de nadie. Y esto ocurrió en el periodo que va desde 1917 hasta 1967. ¿Vale? Y esto fue así porque una vez liberada la ciudad de los turcos, Jerusalén fue colocada bajo el mando y el dominio de los británicos en 1917 por la Liga de Naciones, y literalmente Jerusalén no pertenecía a nadie en esos 50 años, ¿vale? Pero dice la última parte de la profecía que por un jubileo más, o sea, otros 50 años, Jerusalén volvería a ser propiedad de Israel. ¿Cuándo se cumplió esto? Exactamente, hermanos, se cumplió al pie de la letra, porque el 6 de junio fue cuando se produjo, del 6 al 11, la guerra de los, o del 5 al 11, la guerra de los 6 días, en 1967. Israel capturó el monte del templo y la ciudad antigua de Jerusalén, y de nuevo volvió a manos de los judíos la ciudad de Jerusalén, ¿vale? Se debe de tener en cuenta, hermanos, que cualquier profecía de origen extrabíblico, y esta lo es, debe de ser tomada con suma cautela, ¿vale? Sabiendo que únicamente, y esto lo quiero dejar muy claro, únicamente la bendita palabra de Dios inspirada es la palabra aceptada como profética, que cuenta con el completo respaldo de Dios. Cualquier otra palabra profética extrabíblica debe de ser evaluada a la luz de la palabra de Dios, la cual es la única, que es la lumbrera en el camino de nosotros que somos la Iglesia. Una vez dicho esto, hermanos, creo que nadie me podrá negar que la profecía de este rabino alemán es sumamente interesante y por lo menos curiosa, sobre todo por la simplicidad y aparente exactitud histórica que hay en sus predicciones. Obviamente, hermanos, no tengo ni idea de cómo se pueda verificar si dicho reporte de la profecía es fidedigno históricamente, pero por lo menos, como mínimo, es provocativo, ya que pinta un horizonte de tiempo profético que calza perfectamente, muy bien, con los demás parámetros que tenemos para estimar el tiempo del fin, ¿vale? Habrá que tener siempre en mente y habrá que tener siempre, hermanos, en la mira el trato de Dios para con Israel, y en especial el destino que tendrá la ciudad vieja de Jerusalén en los siguientes meses y años que están por venir todavía. Puede ser que efectivamente, hermanos, estemos a las puertas del inicio del conteo final para la era mesiánica, para el reino mesiánico, ¿vale? Entonces, hermanos, si tomamos como referencia que 1917 fue el penúltimo año de jubileo, 1967 fue el último, ¿vale? O mejor dicho, 1917 fue el antepenúltimo, 1967 el penúltimo, y 2017, este año que se nos ha ido, ha sido el último año de jubileo que hemos tenido. Bueno, pues cada año de jubileo, hermanos, curiosamente, siempre suele ocurrir algo reseñable para el pueblo judío. Por ejemplo, en el último que hemos tenido de 1967, creo que sobra decir que fue cuando se produjo la Guerra de los 6 días. Y si nos vamos otros 50 años atrás, fue cuando se acabó el gobierno islámico turco-otomano sobre la ciudad de Jerusalén, e Inglaterra le prometió a Israel que le concedería el derecho de poseer su propia tierra. Según el cálculo bíblico, hermanos, estamos en los albores, porque el calendario judío es lunar, nosotros lo tenemos solar y no coinciden los meses, ¿vale? Entonces, estamos, hermanos, en pleno año jubilar, en pleno año de jubileo, e ignoro lo que podrá pasar
pero siguiendo con la dinámica bíblica e histórica, pudiera ser que algo importante ocurriera. No sabemos qué. Pero hay una profecía al menos inquietante, que salió de los propios, ahora ya no es de alguien que es extrabíblico, no. Ahora hablamos del Maestro, hablamos de Jesús. Y dice la Biblia en el capítulo 24 de Mateo, versículo 1 al 3, os voy a leer la porción. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos. Le hace una pregunta, hermanos, dividida en 3 secciones. 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Jesús, hermanos, empieza a explicarles algunas de las señales que precederán a su venida. Y entre otras, yo he destacado al menos 15, que son la aparición de falsos cristos, falsos profetas, falsos milagros, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, persecuciones, aumento escalonado de la maldad, el enfriamiento del amor de muchos, predicación del evangelio del reino en todo el mundo y por último la señal de la higuera. Vamos a parar un poquitín, porque os quiero hablar, hermanos, de lo que es la señal de la higuera. Dice el Señor en el propio Evangelio de San Mateo, en el versículo 32, y esta es la señal. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Perdonad que me voy a tomar un traguito de agua. Os quiero hablar de la higuera en la Biblia, porque siempre ha sido una figura simbólica y profética de Israel. El tronco de la higuera, hermanos, es la promesa, el tronco, hecha por Dios al padre Abraham en el pacto abrahámico, y sus ramas, cada una de las 12 tribus de Israel, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón y Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, que forman la casa de José, y la 12ª, la tribu de Benjamín. Ese es el tronco de la higuera y las 12 ramas. La rama tierna es el resurgimiento de Israel como nación en 1948. Las hojas que brotaron a esas ramas fue cuando Israel conquistó de nuevo Jerusalén en 1967 en la guerra de los 6 días. Pero aparece por ahí una nueva profecía del Antiguo Testamento, hermano, tremenda, porque es increíble de qué forma se ha cumplido. Porque dice Isaías en el capítulo 66 y versículo 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Lo que había venido gestándose, hermanos, en la matriz de la historia, ahora se había convertido en una criatura lista para su alumbramiento, porque los dolores de la esclavitud eran los síntomas del parto que se acercaba. La salida de Egipto de Israel constituyó el nacimiento de la nación de Israel. El líquido amniótico fue el Mar Rojo y la rotura de aguas fue cuando se separaron estas aguas para que Israel pudiera salir y nacer de una sola vez como nación. Pero el versículo 34, hermanos, dice una frase muy interesante. Dice el Señor, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Les está explicando el Señor el plan profético y el plan escatológico que se acerca para la nación de Israel. Hermanos, yo no soy nadie para predecir cuándo será el rapto de la Iglesia ni la segunda venida de Cristo a esta tierra. Líbreme Dios de hacer cosa semejante, porque si lo hiciera sería un hereje, un falso, un blasfemo. Pero no me negaréis, hermanos, la multitud de predicciones hechas por el Señor para los últimos tiempos que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. De ser esto cierto, seríamos la generación que vamos a vivir para ver cumplirse la Biblia delante de nuestros ojos. Estamos viendo cómo se cumple la Biblia, hermanos, y algunos, por desgracia, no se están dando cuenta. Pero por las palabras de Jesús, aquí surge una cuestión. ¿Cuánto dura una generación? Bueno, algunos creen, hermanos, que una generación son 40 años,
en base a un texto que hay en los Hebreos, que dice la Biblia que Dios se enojó con ellos durante esa generación. Pero la palabra de Dios, hermanos, es clara, precisa y perfecta, que no nos deja en incertidumbre en contestar cuánto dura una generación. Una generación es el tiempo de la vida, ¿vale? Si menciona que no pasará esa generación hasta que todo eso acontezca, es obvio que nos está diciendo y nos está dando la respuesta de cuánto dura una generación. Solamente tenemos que irnos al libro de Salmos, en el capítulo 90, versículo 10, y leerás, seguro que lo sabes, que dice: los días de nuestra edad son 70 años. 70 años. Y si excepcionalmente en los más robustos llegan a los 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por tanto, la Biblia, hermanos, establece... Me ha entrado una llamada, pero la tengo que cortar. La Biblia, hermanos, establece como medida estándar que son 70 años la media de tiempo de vida de una persona, por ser los días de nuestra edad. Ahora entenderemos que una generación, hermanos, dura 70 años, ¿vale? Pero aquellas palabras proféticas del Señor tienen un significado de doble cumplimiento. En primer lugar, para aquellos que la escucharon y fueron testigos de la destrucción de Jerusalén, el templo, la persecución de los judíos y el posterior destierro hasta Roma de los supervivientes en el año 70, y un segundo cumplimiento para aquellos que en el tiempo postrero vivan para ver el cumplimiento de la parábola de la higuera de la restauración de Israel, ocurrida el 14 de mayo de 1948. Vamos a hacer la suma. Es fácil, hermanos. Año 1948, cuando Israel volvió a ser nación, más los 70 años de una generación, tal y como dijo Jesús, es igual a 2018. Una generación, hermanos, en términos bíblicos son 70 años, ¿vale? Si la generación que viene a hacer a Israel como nación no pasará, ¿qué significa esto? No estoy sacando fechas, ¿vale? Ni quiero que nadie se llame a engaño, por favor. No estoy sacando fechas de lo que está a punto de suceder. Solo estoy demostrando, hermanos, que todas las profecías previas al arrebatamiento de la iglesia se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Si el propio Jesús fue el que dijo: el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre, el rapto de la iglesia puede tardar un día, 10 días, 5, 10, 15, 20 años, no lo sabemos. Será cuando Dios diga. Pero si el rapto ocurre ahora mismo, que podría ocurrir, hermanos, se habría cumplido la profecía al pie de la letra. Lo cual nos quiere decir que el cumplimiento de las profecías que estamos viendo, hermanos, nos están diciendo que se está terminando esta fase, y a partir de ese momento, hermanos, a partir del 14 de mayo del mes que viene, el rapto puede venir en cualquier momento. Incluso ahora mismo, hermanos, no estoy dando fechas, podría ser en cualquier momento, porque las señales se están cumpliendo. Pero antes de que sigamos, hermanos, quiero dejar bien claro que maldito sería yo, y condenación eterna vendría mi alma, y fuego y eterno sería mi destino final, si pongo fecha a algo que los ángeles ni siquiera lo saben. Solamente Dios sabe cuándo puede pasar, hermanos. No lo sabemos, pero que está muy cerca, ¿vale? Mirad, las profecías de la Biblia, hermanos, en realidad, o exactamente en la Biblia hay 1817 profecías. Eso es casi un 27% de toda la Biblia. De estas 1817 profecías, solo hay 737 eventos independientes, y de estos 737 eventos independientes hay 590 que son eventos principales. Ahora bien, si la Biblia está llena de profecías, entonces ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento de estas profecías? Pues de acuerdo, hermano, con algunos eruditos escatólogos, especialistas en profecía, bíblicos y eruditos, de los 590 acontecimientos o eventos principales que hay, 570 ya se cumplieron. En toda la Biblia, hermano, queda tan solamente 20 eventos que todavía no se han cumplido. La tasa del cumplimiento, hermanos, es del 97%, ¿vale? Y esto nos prueba que de verdad la Biblia
es la palabra de Dios. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Pues que nuestro Dios está alcanzando casi el final de su obra. Cuando Dios termine su obra, entonces el tiempo terminará. Entonces esta, hermanos, que estamos viviendo, puede que sea la última parte de la historia humana. Así que esta estadística que acabo de deciros, hermanos, nos dice dos cosas. Que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios y que ya casi todo se ha terminado. Por tanto, tengo que decirte en esta tarde, querido oyente, querido amigo, querido hermano que me escuchas, prepárate. Cristo viene. Maranata. Que Dios os bendiga mucho y hasta otra ocasión. Vamos a dar gracias por este sermón. Señor, te doy gracias por este tiempo que me has tenido hablando tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza, por todas las cosas y por todos mis hermanos que han estado ahí, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, amigos, y hasta una próxima conexión. La paz del Señor con todos vosotros.